A esta hora de la tarde, amigos y amigas, hablamos a la doctora Diana Lorena Vanegas. Buenas tardes, bienvenida a Debates, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, muy querida doctora. La doctora Diana Lorena Vanegas es la gerente de la Unidad Especial de Catastro del Departamento del Valle del Cauca. La hemos invitado, doctora, a nuestro programa de televisión para que hagamos un poco de pedagogía sobre esta figura. Inicialmente, contémosle a los televidentes del suroccidente colombiano cómo nace la gestión catastral en el Valle del Cauca. Bueno, es muy importante ese enfoque de pedagogía porque creo que la requerimos todos los colombianos frente a lo que es la actualización catastral. Digamos que el tema del censo catastral no es nada nuevo. Colombia viene censando sus predios desde los años 30. Por lo tanto, no es un tema, digamos, que está recientemente creado. Aquí el tema es que nosotros teníamos la obligación de censar y de actualizar los predios inmuebles, tanto en lo urbano como rural, cada 5 años y nos dejamos coger la tarde, ¿sí? Entonces llevamos el Estado colombiano, porque esto no es solamente en el Valle, esto es a nivel nacional, con una desactualización en el valor de la tierra que está oscilando entre los 15 y los 20 años. ¿Qué pasa en el Valle del Cauca? A partir del año 2015 y fruto de los acuerdos de La Habana, empezamos con una política de Estado frente a la justicia social y frente a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Sí, Colombia todavía tiene muchos predios que no están titulados hacia las comunidades más vulnerables. En algunos casos, hemos hecho diferentes cosas en nuestros predios y no las hemos legalizado ni las hemos censado. Por ejemplo, yo tengo un lote y en ese lote hago una casa, ¿sí? Y tengo, digamos, censado solamente el lote porque la casa jamás la incorporé. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de esa necesidad de restitución, de justicia y de equidad, pues empieza a construir unas bases más sólidas del catastro y se le da a ese catastro un enfoque multipropósito, ¿sí? Que esto, digamos, viene 2015 y ya en el 2019, en este plan de desarrollo que termina, pues lógicamente le da la facultad a que ese catastro, esa competencia catastral se pueda descentralizar, ¿sí? Inicialmente, el gestor catastral por excelencia, y lo sigue siendo, es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o IGAC, pero digamos que la apuesta es a que el IGAC sea un gestor catastral por excepción y que esa posibilidad de administrar el catastro se le dé a los departamentos, a los municipios o a las asociaciones, ¿sí? A los entes territoriales. Ese es otro tema de claridad. El catastro no es un tema privado. No se ha privatizado la gestión catastral en Colombia. La gestión catastral en Colombia está o en cabeza del IGAC o en cabeza de los gestores catastrales. En el Valle del Cauca, ¿qué pasó? Pues en el periodo anterior se hizo una apuesta muy grande por el fortalecimiento de la región, ¿cierto? Porque tuviéramos muchísima más visibilidad como entidad territorial departamental y también se le prestó especial atención al tema del ordenamiento territorial. Y por esa razón, la gobernación del Valle del Cauca fue la primera que solicitó la habilitación como gestor catastral. Fuimos el primer departamento habilitado. Esto empezó en el 2017 porque obviamente teníamos que cumplir unos requisitos, tanto de capacidad técnica como operativa como financiera. Y empezamos en esa apuesta a tener una descentralización catastral que se logró a finales del año 2019, después de 2, 3 años, digamos, de demostrar con estudios técnicos por qué podíamos ser gestores catastrales. Pero adicional a eso, y es algo que tampoco es de mucho conocimiento, fuimos el primer departamento en que le apostó a tener un ordenamiento territorial de todo su departamento, que esa también es un factor que ha afectado mucho a todos los territorios. No solamente no tenemos actualizado el censo de nuestros bienes inmuebles, sino que adicionalmente no tenemos actualizados los modelos del ordenamiento territorial.
¿sí? Por darles un ejemplo, hay municipios que adoptaron su plan o plan básico o esquema de ordenamiento territorial, es decir, el modelo para dónde va el municipio, que es a mínimo, máximo 12 años, y lo dejaron en el 2000 y ahí se quedó. ¿Sí? Entonces tú tomas la foto de municipios como La Cumbre, como Dagua, y la foto territorial es del 2000, 2002, 2004, ¿sí? Y lógicamente durante todos estos años, pues han sido municipios que han crecido, que se han desarrollado, que se han expandido y la apuesta del ordenamiento departamental más el catastro multipropósito, lo que busca pues es que esos municipios tengan una foto actualizada a la realidad. Entonces, digamos que el Valle del Cauca primero es pionero. En ese entonces estaba un convenio entre el gobierno colombiano y el gobierno suizo a través que se llama Swiss Tierras, y nosotros fuimos, digamos, escogidos, de hecho fue una comisión de la gobernación en ese entonces, por allá en el 2016-2017, a Suiza, a mirar cómo era la implementación del catastro y digamos que toda esa sabiduría que pues los suizos han sido pioneros en todo este tema, se incorporó aquí en el Valle del Cauca y por esa razón fuimos habilitados. Fuimos habilitados inicialmente para 21 municipios. Posteriormente se anexaron 3 más por voluntad de sus entes territoriales y en este momento pues ya tenemos 24 municipios en el Valle del Cauca y también estamos en un proyecto interesante de prestar nuestro servicio en otros departamentos como Atlántico, como el Putumayo, como el Caquetá, porque pues realmente es un proceso muy interesante en los que los gestores catastrales podemos ser gestores catastrales no solamente en nuestro territorio, sino que lo podemos hacer a nivel de cualquier otra región del país. Incluso hemos visto que estos modelos de actualización catastral también están desarrollándose en países como Panamá, como Ecuador, y pues la apuesta al valle va en grande, o sea, va a hacer, digamos, esa gestión catastral, que obviamente no es fácil, porque pues eran muchos años de desactualización, pero que finalmente con esta pedagogía, pero que también con la cercanía a la comunidad, de escuchar la comunidad por qué no está de acuerdo o qué pasó particularmente en su territorio, pues lógicamente podemos tener, digamos, una sólida base de lo que es nuestra propiedad inmueble. Doctora Diana Lorena Vanegas, después de esta interesante socialización del catastro en el Valle del Cauca, ¿por qué se califica de exitoso a diferencia de otras regiones de Colombia? Bueno, digamos que, ¿en qué consiste que sea exitoso? Pues primero, lógicamente, el éxito no depende de los resultados porque pues nadie le interesa que se le incrementen sus impuestos y menos pues en, en situaciones como las que vive en general el Estado desde la pandemia, ¿sí? Pero exitoso, ¿a qué vamos? Primero nosotros hicimos una actualización catastral, primero teniendo en cuenta una cartografía. ¿Qué es la cartografía? Es como la foto del municipio, es como la foto de tu predio, ¿sí? Ese fue, digamos, un avance muy importante porque estos 4 municipios, Cartago, Dagua, Guacarí y La Cumbre, ya quedaron con una foto actualizada, ¿cierto? Esta fue una cartografía en la que se invirtió un buen recurso, y que se hizo a través de aviones, ¿cierto? Que son tripulados y que son especiales para tomar esas fotos y tener esa cartografía que no solamente nos va a servir para el catastro, sino que nos va a servir también para la actualización del plan o plan básico o esquema de ordenamiento. Segundo, porque se hizo con toda la metodología que el IGAC, digamos, imparte. Nosotros no nos apartamos de esa metodología ni de esas normas que pues el IGAC es nuestro máximo rector en gestión catastral imparte, ¿sí? Tercero, hicimos un proceso de socialización, ¿sí? Tanto al inicio y lo seguimos haciendo porque digamos que desde la gobernación lo más importante es la gente, ¿sí? Y así como hay personas muy molestas con el proceso porque no los tuvieron en cuenta o porque argumentan que se subió demasiado sus impuestos, pues también hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, al fin pude incorporar la construcción
en el lote porque llevo muchos años tratando de que esto se haga, o finalmente pude desenglobar el predio, ¿sí? O finalmente pude lograr que ese predio que fue de una sucesión que se dividió entre todos los herederos, pues quedara esa partecita a nombre mío, ¿sí? Es decir, la gente reclamaba mucho seguridad jurídica. Ahora bien, como en todo proceso, existen factores o márgenes de error y lógicamente para eso estamos en todos los municipios abriendo jornadas de catastro a la gente que no son nuevas, las venimos haciendo desde junio del año pasado. Una vez pudimos ya salir por el tema de la pandemia, pues dijimos, la gobernadora tiene una apuesta importante de descentralizar y cero escritorios y estar allá en el territorio, y pues lógicamente dije, vamos para la calle, vamos a estar en los municipios, y lo que estamos haciendo ahora es continuar con esa pedagogía, que la persona no tenga que venir a Cali, que no tenga que pagar un abogado, que no tenga que pagar a nadie, sino que simplemente se sienta con nosotros y le explicamos cómo hacer su proceso. Lo estamos haciendo no solamente en estos municipios actualizados, sino que, por ejemplo, la semana pasada fuimos a Roldanillo, atendimos más o menos 50 personas que requerían saber cómo hacer esos trámites catastrales, ¿sí? Trámites catastrales que en un proceso de actualización, pues, quedan listos, y además de eso, pues, son gratuitos porque para eso se financian con los recursos o de la gobernación, con la CBC, y en algunos casos, como Cartago, con regalías. Doctora Diana Lorena Vanegas, ¿cómo se realiza la actualización catastral? Un ejemplo de un predio en el sector urbano y un ejemplo de un predio en el sector rural, digamos una finca o una hacienda. ¿Cómo se realiza? Ok, primero la norma indica que tenemos dos métodos para hacerlo. Hay un método directo y hay un método indirecto. Antes de proceder a hacer la actualización, como lo dije, lo primero que hacemos es la actualización cartográfica. Posteriormente, hacemos un diagnóstico de ese municipio, cómo está su POT, cómo ha crecido, hacia dónde ha crecido, dónde está expidiéndose la mayor cantidad de licencias de urbanismo, dónde están las determinantes ambientales por riesgo, por temas de inundación, etcétera. Y con eso se hace una premarca. ¿Sí? La premarca es, vamos a seleccionar estas áreas y en esas áreas vamos a hacer unas visitas. Cada gestor lo hace directo, perdón, lo hace distinto, ¿sí? Hay gestores que optan por hacer todo con método indirecto, hay otros que hacen, digamos, ya con criterios secundarios. Nosotros los hemos combinado todos, ¿sí? Hemos hecho visitas y también lo hemos hecho a través de métodos indirectos y también a través de la información que nos da la curaduría o las secretarías de planeación a través de las licencias de urbanismo. Y con base en esa información, pues se empieza la recolección y se empieza el proceso, qué ha pasado en su predio, qué ha pasado en su área, que este era un lote, ahora resulta que es una urbanización de 200 apartamentos, este era un lote, pagaba como lote, pero ahora hay una parcelación. Esto nos pasó mucho, esto tiene destino religioso, entonces vimos si no eres una iglesia ni tiene ninguna destinación religiosa, sino que ahí hay un supermercado o hay una tienda o hay otro tipo de cosas. Y con base en eso se hace, digamos, algo que se llama las zonas geoeconómicas, que es donde se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, tu predio estaba por allá en las afueras y resulta que en estos 15 años fue creciendo y resulta que pues ya no está usted solito por allá en una finquita, sino que ya hay parcelaciones, hay un centro comercial, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya se crean esas zonas geoeconómicas y toda esa información se procesa y se le envía con los avalúos a las alcaldías, y las alcaldías hacen lo que es el proceso de liquidación de lo que es el impuesto predial. Y ahí es algo muy importante, nosotros hemos trabajado de la mano con los alcaldes porque todos los alcaldes coincidan en que al no tener actualización catastral, pues les tocó subir las tarifas del impuesto predial para que pues pudieran subsistir, porque pues no es posible que un municipio como Dagua, que tiene más de 13.000 predios, pues siga siendo categoría 6, ¿cierto? Eso implicaba que con la alcaldesa veíamos que habían personas que pagaban 500 pesos de impuesto predial,
¿sí? 5.000 pesos, 100.000 pesos. Entonces, pues lógicamente lo primero que se hace con los alcaldes es bajar las tarifas. Ellos han generado pronto pagos, bueno, otras formas que ya son competencia de ellos para que esto, digamos, aliviane un poco el bolsillo de los contribuyentes. Pero adicional a eso, hay unos ejercicios muy interesantes y pongo uno que entre tantos que hemos tenido. Por ejemplo, hay una persona que tiene un predio de 100 metros cuadrados, una casita de 100 metros cuadrados, y miramos su avalúo y estaba en 8 millones, ¿sí? Entonces, el valor comercial de ese predio, de acuerdo al censo y de acuerdo a lo que hacemos, está en estos momentos en 200 millones, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacemos con el censo catastral es mirar ese valor comercial, el valor real, y lógicamente cuando tú miras el valor de 200 millones, está valuado en 8 millones, pues si tú lo quisieras vender al valor comercial, pues primero te generaría una ganancia ocasional, segundo, pues lógicamente esto tendría otro tipo de implicaciones. Entonces, lo que hacemos con la actualización catastral es llevarlo al valor catastral y pues lógicamente eso ya permite que usted tenga un valor real de su predio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nos pasó mucho, sobre todo en los temas de recreación, ¿sí? Tengo un predio de 3.000 metros cuadrados, todavía lo tenía como lote hasta el año pasado, pero resulta que yo hace 8 años construí una casa de 400 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces la persona me dijo, pero es que me pasó un avalúo de 50 millones a 300 millones. Bueno, ¿cuál es el valor comercial de tu casa campestre? No, pues más o menos 1.200. Bueno, pues no te subió tanto porque si tú la vas a vender, el valor catastral más o menos es el 60% del valor comercial, ¿sí? Entonces, por eso me gusta la pedagogía, porque cuando ya tú le explicas a las personas las implicaciones negativas que tienen tener un avalúo catastral bajo, pues lógicamente pues lo van a entender. Ahora, en otros casos que estamos estudiando aparte y estamos haciendo mesa con los alcaldes, es, por ejemplo, las personas que están en zona de alto riesgo, ¿sí? Como están los POT desactualizados, pues esa información no la tenemos al momento de actualizar y pues va a ser, digamos, otra mesas de trabajo que estamos haciendo en esos casos de las personas que nos han dicho, mire, pero es que me incrementó, pero es que yo estoy en una zona de alto riesgo, ¿sí? Para tomar otro tipo de decisiones. También los temas de baldíos, ¿sí? Nosotros todavía somos un país con muchos baldíos. La Agencia Nacional de Tierras está haciendo un esfuerzo por censar esos baldíos, pero nosotros al hacer un censo, pues lo que vamos a hacer es llamar a la ANT y decirles, aquí está la base de los baldíos, aquí está la base para hacer titulación a las comunidades más desprotegidas. Ahora que estamos hablando de cambio de deuda nuestra del Estado por bonos, pues el censo catastral permite también decir dónde podemos tener zonas especiales para poder trabajar en esas deudas de bonos por bonos de carbón, ¿sí? En fin, o sea, cuando hablamos del catastro con enfoque multipropósito, no es solamente la consecuencia fiscal que es indudable para los alcaldes y para las alcaldías, porque pues las rentas van a mejorar y van a tener muchos más recursos para invertir en sus hospitales, en sus redes de acueducto, en sus vías, que es lo que la gente reclama. ¿Sí? Si hacemos un balance muy corto de los primeros 3, 4 meses del año, hemos visto que las finanzas han subido casi en un 30%, ¿sí? Entonces eso es muy significativo porque va a oxigenar y van a poder permitirle a los alcaldes hacer inversión en lo que se llama pues, justicia social, ¿cierto? Porque para eso son esos recursos para ser destinados en la misma comunidad. Doctora, muy interesante su pedagogía. Y para finalizar, ¿para cuándo está prevista la actualización catastral, si es posible, en todos los municipios del Valle del Cauca? Bueno, eso es un sueño grande que tenemos. Nosotros de 24 municipios entregamos 4 actualizados. Seguimos trabajando en obtener recursos porque
Estos 4 municipios han sido uno con recursos del sistema de regalías y los otros 3 se financiaron 80% por la gobernación y 20% por la CBC. Estamos trabajando 2 nuevos municipios, si Dios nos lo permite, vamos a empezar la actualización en este año. Y pues estamos en eso, sí, una de las cosas importantes es que hay que hacer consecución de recursos, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno nacional en buscar fuentes de financiación, incluso con algunos órganos multilaterales como Suiza, que sigue invirtiendo en los temas, digamos, de plataformas digitales. Ahí hay un tema importante, Oscar, y es que como consecuencia de la actualización catastral, municipios como Cartago ya están siendo vistos por el gobierno, por el Banco Mundial, y va a ser uno de los primeros municipios que va a tener ciudad, es decir, ciudades inteligentes. La base del catastro multipropósito es muy importante porque no va a servir solamente para el impuesto predial, sino que va a servir para que la empresa de servicios públicos sepa cómo están sus redes. Va a servir para que la autoridad ambiental sepa dónde hay conexiones ilegales o dónde se están presentando fenómenos de deforestación. Va a servir para que el municipio sepa hasta dónde puede crecer porque el perímetro urbano me lo va a marcar. En fin, o sea, tiene una cantidad va a servir para que la SAE, por ejemplo, pueda censar los predios que están en procesos de extinción de dominio. El proceso de catastro multipropósito, yo diría que es el elemento que va a unir a todas las entidades del Estado, ¿sí? Agricultura, vamos a tener la base de los suelos agrológicos, donde podamos hacer esos proyectos de desarrollo agrícola, pecuario, con esas zonas que realmente tengan las vocaciones para realizarlo. Sí, una de las cosas que observamos, y yo siempre he sido enamorada del ordenamiento territorial, ha sido una de las cosas que más me ha gustado en mi ejercicio profesional, es que podemos encontrar los conflictos en el uso, ¿cierto? Podemos saber en X municipio están cultivando papa y realmente su vocación es para otra cosa. O al contrario, vamos a fortalecer esos suelos para que sean mucho más productivos. Entonces, digamos que es una apuesta interesante, es una apuesta que debemos de hacer de la mano todos los entes y que sobre todo la apuesta del Valle o de la unidad del Valle es hacerla con la gente también y lógicamente atendiendo a las personas que de pronto por X o Y razón siguen teniendo dificultades en torno a entender o en torno a sus reclamaciones porque pueden estar siendo injustas. Ya empezamos esta semana los recorridos de las reclamaciones que hemos hecho y ya pues hay personal del operador haciendo las visitas a esas personas que han hecho algunas reclamaciones. Doctora Diana Lorena Vanegas, gerente de la Unidad Especial de Catastro del Valle del Cauca, no resta no decirle felicitaciones, muchos éxitos y esto redunda en beneficio de la región, en este caso del departamento del Valle del Cauca. Muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Oscar, y como siempre, aquí estaré presta a atender todas las inquietudes de nuestros vallecaucanos. Muchas gracias. Amigos, amigas, no se retiren, si no volvemos con mucho más en debates.